Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Seguimos haciendo la explicación de esta filosofía del siglo XXI, filosofía de la existencia. Y en este momento vamos a tocar a uno de los filósofos más importantes del siglo XX, como lo es el gran Martin Heidegger. ¿Sí? Este gran personaje de Martin Heidegger, ¿sí? Perteneció a los nazis, ¿sí? Tiene una filosofía bastante importante porque en ella vamos nosotros a encontrar su tinte 100% existencialista. En una de sus máximas obras, como lo es El ser y el tiempo, publicada en el año de 1927, en este libro, Martin Heidegger prácticamente es lo que va a hacer es romper con esa filosofía basados con la teoría, ¿sí? Pero están enfocados en una teoría del conocimiento hacia la parte de la nociología. Es un libro 100% existencial. En este libro va a plantear al hombre como un Dasein, ¿cierto? Dasein. ¿Y qué significa Dasein? Da significa ahí y Sein significa ser en alemán. Luego entonces el ser humano es un Dasein, un ser ahí, un ser arrojado al mundo, ¿sí? Y cuando decimos que es un Dasein, el ser humano es un Dasein, un ser ahí, un ser arrojado en el mundo, significa que el hombre es existencial, ¿cierto? Es existencial. Y porque es existencial, está de la mano de la angustia. Y porque está de la mano de la angustia, muere. Por lo tanto, el hombre es un ser para la muerte, ¿sí? El hombre puede tener una vida auténtica, pero también puede tener una vida inauténtica. Luego, entonces, el hombre es alguien, un ser que se angustia y muere. ¿Sí? Es un ser que se angustia y que muere. Martin Heidegger, podemos decir que este personaje vuelve a colocar la temática en la filosofía sobre el ser. ¿Sí? Centra su filosofía sobre el ser y entonces este personaje se pregunta, hombre, ¿por qué hay algo y no más bien nada? A partir de este interrogante de por qué hay algo y no más bien nada, él va a decir, bueno, hay algo, sí, existe algo. ¿Qué es lo que hay? Entonces lo que hay es el ser. Luego entonces la filosofía debe centrarse o debe preguntarse por el ser, ¿sí? ¿Cuál es el ser? ¿Sí? Que se pregunta por el ser. Ese es el gran interrogante. ¿Cuál es el ser que se pregunta por el ser? ¿Sí? Entonces, a esta pregunta de cuál es el ser que se pregunta por el ser, viene la respuesta de este gran filósofo de Heidegger. El ser ahí, el Dasein. ¿Sí? Es el hombre, es el arrojado que está ahí, el ser arrojado ahí, el ser arrojado al mundo, ¿sí? El que se pregunta por el ser. Ese Dasein, ese ser ahí, ese ser arrojado al mundo, ese ser, ese hombre y ese ser humano es el que se pregunta por el ser, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo el Dasein vea la muerte y cómo la afronte, ¿sí? Le permitirá tener una vida auténtica o una vida inauténtica, pero todo depende de cómo el Dasein, ¿sí? Vea la muerte, ¿sí? Obviamente vea a la angustia. Entonces, este personaje de Martin Heidegger va a hablar sobre el mundo de una posibilidad o el mundo de la posibilidad. Y cuando hablamos del mundo de la posibilidad es cuando dice que el hombre es posibilidad, ¿sí? ¿Por qué es posibilidad? Porque el hombre siempre aspira, puede llegar a ser algo más, el hombre puede proyectarse, el hombre tiene una posibilidad, ¿sí? El hombre aspira, se proyecta, puede tener algo más. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo podemos decir que un hombre, un ser humano que es muy gordo, se podría proyectar a ser un hombre muy musculoso, ¿sí? Y para ser un hombre muy musculoso dependerá de sus acciones. ¿Cómo así que dependerá de sus acciones? O va al gimnasio, ¿sí? O seguirá yendo a comer comida chatarra, se lo pasará en McBurger, en 48 Steakhouse, en fin, ¿sí? Está esa posibilidad, está en esas acciones. Entonces, esta posibilidad prácticamente es, siempre va a estar la muerte.
hay la posibilidad de ir, por ejemplo, a cine, uno se puede atorar con unas crispetas, uno puede en ese momento encontrar la muerte, uno se puede estar bañando, se puede caer, se puede golpear, en fin. La muerte siempre va a estar, es una de las posibilidades más posibles, ¿sí? ¿Qué significa? Que al morir, ¿sí? El morir imposibilita todas mis posibilidades, todos mis anhelos, mis sueños, mis angustias, mis ideales. Entonces, la muerte va a imposibilitar las o mis posibilidades, todas mis posibilidades. Pues eso quiere decir que todos somos finitos, y al ser finitos quiere decir que nosotros en algún momento tendremos que desaparecer. Y esto nos obliga a nosotros a aceptar la angustia de no poder cumplir todo. Es decir, la angustia siempre va a estar en el ser humano porque nosotros en cualquier momento tendremos la posibilidad de morir. Y esa muerte es la que imposibilita todas mis posibilidades. Entonces, hablar de Martin Heidegger es referirnos a que es un hombre que nació en Michigan, en Alemania, en 1889 y murió en el año de 1976. Estudió en la Universidad de Friburgo, donde se doctoró y del cual fue luego profesor. También ejerció la docencia en la Universidad de Marburgo. Su recorrido pareció adherirse al nacionalsocialismo, pero más tarde se retiró y dedicó solo a la enseñanza, ¿cierto? Que llevó una vida retirada. Como es normal en los filósofos, siempre terminan una vida muy cruel, una vida de soledad. Se sabe además que ingresó al novicio de la comunidad de los jesuitas y unos meses más tarde se retiró para ingresar al seminario de su ciudad. Allí tampoco permaneció porque tuvo que ir a la guerra, ¿sí? ¿Cuáles son sus obras más importantes? Bueno, cuando hablamos de las obras más importantes de este personaje, su obra magna, en la que rompe con todas las filosofías basadas en con la teoría del conocimiento, sobre todo la gnoseología, que es un libro existencial, que va a decir que el hombre es un ser humano, un Dasein, un ser ahí, un ser arrojado al mundo, es El ser y el tiempo. Luego tiene otra obra que se llama Kant y el problema de la metafísica. Luego aparece lo que es la esencia del fundamento. Luego aparece que es la metafísica, la doctrina platónica de la verdad, la esencia de la verdad. Es de resaltar y de tener con claridad que en sus escritos se preocupa por la exposición de la pregunta acerca del sentido del ser, ¿sí? ¿Cuál es ese sentido del ser? ¿Cuál es ese sentido del ser? ¿Cuál es la estructura que tiene el ser? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la permanencia que tiene el ser? ¿Sí? Si es un ser arrojado del mundo, al saber que vamos a morir, la muerte imposibilita todas mis posibilidades, luego entonces tenemos que aceptar la angustia en nosotros. Para hablar de su filosofía, es muy importante comprender que el pensamiento de Martin Heidegger va a estar enmarcado en el Sein, ¿sí? Ya sabemos que el Sein es el ser, el Dasein significa el ser ahí, el ser arrojado en el mundo, ¿sí? El hombre es un ser para la muerte. Y el tercero, el hombre es un ser para la muerte, ¿sí? Luego, entonces, ¿qué podemos nosotros decir del Sein? ¿Sí? El Sein, ¿qué es? Es el primero de los conceptos en los cuales divide al ser, ¿sí? Aquí vamos a tener claridad en que este Sein es considerado por Martin Heidegger, ¿cierto?, como los entes que no tienen conciencia de sí. Y al decir que no tienen conciencia de sí, es decir, que no tienen criterio de sí mismo, que no tienen, arrojan pensamiento de sí mismo, sino que no pueden interrogarse, es decir, que no se pueden cuestionar a partir de que son los seres existentes y obviamente son los seres que están a la mano. En su filosofía, en el Dasein, es el hombre, ¿sí?, el que se pregunta por el ser. Recordemos que ahorita en la introducción hablábamos, ¿cierto?, de que vuelve el tema, el planteamiento a la filosofía sobre el ser, y este Martin Heidegger se pregunta de por qué hay algo y no más bien nada. O sea, ¿quién es el que se pregunta
por el ser. ¿Sí? Entonces, el ser ahí, el Dasein, es el que se pregunta por el ser, por su existencia. ¿Yo por qué existo? ¿Para qué existo? Y frente a esto, Martin Heidegger lo explica mediante tres elementos. El primero, el ser que existe en el mundo es el Dasein, ¿sí? El hombre que está arrojado, ¿cierto? El hombre que está arrojado en el mundo es el que existe, es decir, es el ente concreto, el cual obviamente es el hombre. En el segundo, habla que el Dasein se relaciona con el mundo de una forma especial. ¿Por qué se relaciona ese hombre que está arrojado al mundo y es bastante fuerte? ¿Por qué se relaciona con el mundo? Es decir, porque comprende su existencia, y al comprender su existencia quiere decir que ese hombre no sabe, ¿sí? Que ese sein, ese ser, no sabe que existe el mundo para él. En cambio, el Dasein sí sabe que el mundo es para él, pero tarde o temprano tendrá que abandonarlo porque es un ser para la muerte. El tercer aspecto es el Dasein, es decir, no existe ni está aislado, ni mucho menos es independiente, sino que existe inmerso en el mundo con los demás seres. Es un ser en relación con los demás. No es ni un ser solitario, aislado, ni mucho menos es independiente, sino que es un ser inmerso en el mundo con los demás. Es decir, necesitamos de los otros. Entonces aquí se remarca muchísimo lo que es el existencialismo de Martin Heidegger al afrontar el problema del ser, ¿sí? El problema del ser, pero este problema del ser con los otros, ¿sí? Con los otros. Y a lo que considera como el segundo motivo existencial. A los otros los considera como un yo en objetos, como seres a la mano. Entonces, teniendo claro estos tres elementos, es decir, el ser que existe en el mundo es el Dasein que se relaciona con el mundo, ¿sí? Porque comprende su existencia, y el Dasein que no existe aislado, que no existe independiente, sino que existe inmerso en el mundo, ¿cierto? Con los demás, con los demás. Y cuando hablamos de que el ser, el hombre es un ser para la muerte, pues Martin Heidegger nos va a decir que el hombre es un ser, ¿cierto? Que ha sido arrojado al mundo para que en él pueda vivir, o sea, morar, y al mismo tiempo ir muriendo, ¿sí? Es decir, la muerte es lo único, ¿cierto?, que no tiene escapatoria para el ser humano, ¿sí? Es decir, lo único que tiene seguro el ser humano es que tiene que esperar la muerte. Y la muerte, como ya habíamos hablado al inicio, es aquella que imposibilita todas mis posibilidades, ¿sí? Entonces, es aquí una afirmación de completa y totalmente existencial. Con la muerte, obviamente, el hombre deja de existir. Hasta ahí llegó su existencia. ¿Para qué luchar? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué tener malos momentos, malos ratos si sabemos, o buenos momentos si sabemos que nada va a ser eterno y que obviamente en cualquier momento debemos fallecer? Gran interrogante. Entonces, en esta filosofía de Martin Heidegger, que es un ser arrojado al mundo, un ser en contacto con los otros, ¿sí? Podemos nosotros deducir algo muy importante, y es que el ser humano, ¿sí? Al saber que la única posibilidad fija que tiene es esperar la muerte, pues esa muerte lo que produce en el ser humano es la angustia. Entonces recordemos que al hablar del Dasein, ¿sí?, es el ser ahí arrojado al mundo. Entonces esas tres características que plantea Martin Heidegger, el Sein, el Dasein y el ser arrojado a la muerte, son fundamentales para nosotros comprender mucho más su filosofía. Por favor, vamos a prestarle atención a este video para ampliar lo que hemos venido hablando sobre el filósofo más importante del siglo XX. Martin Heidegger fue un filósofo alemán considerado el más importante del siglo XX. Formó parte del régimen nazi. La obra más importante de Heidegger es Ser y Tiempo, escrita en 1927. Ser y Tiempo viene a romper con las filosofías del conocimiento y las idealistas, en las que siempre existe una relación sujeto-objeto. Heidegger adopta una teoría existencialista, donde hay un ente humano, al que Heidegger le da el nombre de Dasein, que significa ser ahí. Este Dasein es arrojado en el mundo
y es un hombre existencial que se angustia y que muere, y sabe que va a morir. Vive cada momento de su vida ante la posibilidad de la muerte. Dependiendo de cómo este Dasein vea la muerte y cómo lo afronte, le permitirá tener una vida inauténtica o una vida auténtica. El mundo de la posibilidad. Ya que el hombre está arrojado al mundo, también está arrojado a las posibilidades de este. El hombre es posibilidad, siempre aspira y puede llegar a ser algo más, y se proyecta en una posibilidad. Por ejemplo, un hombre que es muy gordo se podría proyectar o podría aspirar a ser un hombre muy musculoso, pero si va a ser musculoso dependerá de sus acciones. Puede tomar la decisión de ir al gym o puede tener la posibilidad de ir a McDonald's y engordar más. Las decisiones que tomamos y nuestras acciones es lo que nos define como hombres y nos invitan a crecer. Hay una posibilidad dentro de todas las posibilidades, que es la posibilidad de morir. Por ejemplo, ahorita estoy sentada, tengo la posibilidad de tomar la decisión de ir al cine, bañarme o ir por un café, pero dentro de todas esas posibilidades puedo morir. En el cine podría morir ahogada con unas palomitas o mientras me baño podría resbalarme, golpearme muy fuerte en la cabeza y morir. Y mientras voy por un café en el auto podría chocar contra un árbol y morir. La muerte puede imposibilitar todas mis posibilidades, ya que las habita todas. Esto nos demuestra que somos finitos y nos obliga a aceptar la angustia de no poder cumplir con todo. La existencia inauténtica. Se dice que Martin Heidegger tiene dos etapas. En la primera etapa, él se pregunta por el ser, y en la segunda, se pregunta por qué el ente humano se ha olvidado del ser. Al ser es lo que podríamos llamar Dios o fuerza mística. Luego Martin Heidegger llega a la conclusión de que el hombre se olvida del ser y se consagra al dominio de las cosas, lo que nos ha llevado a una sociedad de consumo, donde la única meta del hombre sea tener y tener más cosas. El hombre teme a la muerte y la niega, ya que esto es lo único que siempre está en sus posibilidades. A esta negación es lo que se le llama existencia inauténtica. El hombre inauténtico se entrega al mundo del Das-Mind, al mundo del se dice. Se dice que esto es bueno, se dice que hay que ver, escuchar o leer esto. Este hombre se vuelve pasivo y empieza a seguir la corriente. El Dasein ya no es él como individuo, sino uno más de la masa, a lo que Heidegger llama el anonimato o los uno. El Dasein busca y quiere unirse a la masa para ser uno más y no pensar por sí mismo, que la muerte es algo que le va a pasar. Niega la posibilidad de que la muerte esté dentro de sus posibilidades. El mundo está lleno de misterios, de cosas nuevas, pero el hombre inauténtico se conforma con lo ya dicho y sin cuestionarse el porqué de las cosas ni busca cosas nuevas. Está muerto en vida, ya no piensa. Pero ¿quiénes forman este mundo de inautenticidad? Heidegger les llama el señorío de los otros, a quienes hacen todas esas modas, tendencias y patrones de lo que está bien. Actualmente los medios de comunicación y la publicidad pueden considerarse como el señorío de los otros, ya que eliminan la posibilidad de una vida auténtica, diciéndole a los demás cómo tienen que ser. Otra característica muy particular del hombre inauténtico es su interés aferrado a lo nuevo. Esto no le permite crear un propio gusto o criterio, ya que siempre pasa de una cosa a la otra, y termina viviendo en un mundo de la nada y siendo nada. La existencia auténtica. Heidegger no pone al hombre como parte de la historia, sino la historia. Somos lo que hacemos, somos temporalidad, presente, pasado y futuro. Un ser que se encuentra en la nada. Decidimos qué hacer respecto a nuestras posibilidades, si crecemos o no crecemos. Así como hay una existencia inauténtica, hay una auténtica. La existencia auténtica es cuando el hombre acepta la muerte, sabe que va a morir y afronta esta realidad, lo cual lo lleva a un auténtico pensar, al cuestionarse las cosas y decidir qué quiere y qué no. La pregunta que vamos a hacer el día de hoy: ¿qué haces hoy para ser auténtico? ¿Crees que se puede llegar a la autenticidad? Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Bye. Perfecto. Entonces, hemos observado un video que nos ayuda a ampliar y a comprender un poco más lo que este gran personaje, filósofo existencialista, uno de los mejores filósofos del siglo XX, nos plantea en su gran obra del ser y el tiempo. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? El único que se pregunta por el ser, ¿sí?, es el Dasein, el mismo hombre, ese hombre que está arrojado al mundo, un ser que está ahí, ¿sí?,
y obviamente la filosofía tiene que preguntarse por el ser. La muerte es algo que no podemos escapar, ¿sí? Es algo que no podemos escapar, y según como el Dasein vea, asuma la muerte como la fronte, pues a partir de eso, pues tendremos que mirar cómo va a ser nuestra reacción para tener una vida inauténtica o una vida auténtica. Espero que hayamos comprendido un poco más la filosofía de este gran personaje. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias.